la clase y vamos a compartir la pantalla. Bien, ya está. Hoy nuestra clase se titula Factores que afectan la actividad enzimática. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una reacción enzimática en la práctica. Y a ver, quisiera que me digan Díaz, a ver, en Díaz me puede decir qué componentes necesito para yo realizar una reacción enzimática. Ok, doctor. Para realizar una reacción enzimática necesitamos al sustrato y a la enzima. En este Al caso, sustrato. sí. ¿Cómo definiría usted sustrato? ¿Qué vendría a ser sustrato? Bueno, puede ser una sustancia o una materia eh, que puede realizar diversas, puede ayudarnos para poder satisfacer algunas necesidades de nuestro organismo, para la nutrición, la protección, la reserva de agua, puede ser cualquier una sustancia o una materia. Ya, pero a ver, de la Cruz, ¿usted qué me dice? Pero encima viene a ser una sustancia sobre la cual va a actuar una enzima para darlo, para que se forme el complejo enzima sustrato y así se dé un producto. Así se da un producto. Ok, muy bien. Eso es sustrato, ¿no? Independientemente de cuál sea, la definición de sustrato viene a ser la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima, ¿no? Bueno, ya su compañera nos ha complementado porque nos ha hecho que forme el complejo enzima-sustrato y formará finalmente el producto. Ortiz, ¿usted me puede decir si ese producto, si esa enzima que da lugar a la formación del producto sufrirá cambios o no? Sí. No, no le escuché bueno, apagó su micro. A ver, ¿qué dice Alvarado? Sí, doctora. Bueno, puede sufrir cambios, en todo caso, lo que conocemos como la actividad enzimática, y pueden estos factores ser tanto el pH o la concentración de la enzima o la concentración del sustrato. Todo ello puede afectar en la reacción. Ya, pero a ver, no sé si no me deje entender. A ver, de la Cruz, usted. Doctora, podría ser en cuanto, por ejemplo, en cuanto al pH, como por ejemplo en el caso de que una enzima... Esos son los factores que afectan la actividad de la enzima, pero yo les decía, después de que la enzima ha actuado, ha formado el complejo sustrato y libera el producto, ¿sufre cambios la enzima? ¿Sufre alteración o se recupera tal cual? ¿Se recupera? ¿Me está preguntando o me está contestando? No, no se recupera. Se recupera, en realidad se regenera, se recupera esa enzima, ¿no? Claro que siempre las enzimas o las proteínas en general cumplen un tiempo de vida media, ¿no? De ahí ya se destruye, pero cuando ejerce la acción, hace una interacción, un complejo, decimos, para modificar ese sustrato y formar el producto o los productos, pero esa enzima se recupera. Sí, ok, entonces, Vilches, ¿qué reacción enzimática vamos a realizar el día de hoy? O sea, ¿qué sustrato y enzima voy a utilizar, verdad?
Ok, a ver, Albino. Albino, Sí, doctora, hoy vamos a usar la pepsina y la albúmina. la pepsina y la albúmina. ¿Quién es la enzima y quién es el sustrato, señor Albino? La enzima viene a ser la, la pepsina y el sustrato va a ser la albúmina. Ok, muy bien. Entonces, esa será la reacción que yo voy a realizar y por lo tanto esa enzima, ahora sí, a ver, señorita Pernia, esa enzima requiere de ciertas condiciones adecuadas para que pueda actuar bien sobre su sustrato, ¿verdad? ¿Qué condiciones le daría a usted para que pueda trabajar correctamente? Pernia, Ya, es que no lo había escuchado, se entrecortó. Ya, para sí. que pueda trabajar correctamente tendría que tener un pH óptimo, tendría que tener Ajá. una temperatura adecuada para evitar que se desnaturalice y también sería que la cantidad de sustrato, ¿no? La concentración de sustrato que habría. Ya. Blas podría agregar otras condiciones. Sí, doctora. También tendríamos que esperar a un tiempo de activación y que no Oh, haya ningún ¿a qué se inhibidor. refiere a qué se refiere con un tiempo de activación? Así es, tiempo de activación. ¿O será? A Disculpe, ver, es ¿qué me tiempo de dice cómo es? incubación. Ok, es un tiempo de incubación que requiere siempre las enzimas, ¿no? Y justamente la siguiente clase vamos a ver cómo la enzima que utilizamos en la siguiente clase requiere de más tiempo respecto a la que vamos a usar hoy. Hoy necesita simplemente 5 minutos, pero de la otra clase le doy 5 minutos y no termina de reaccionar y necesita más tiempo, 20 minutos. Ahí hay una diferencia. Bueno, a ver. Entonces, eso es lo que, en resumen, vamos a ver el día de hoy, ¿no? Que vamos a ver principalmente estos 4 factores que afectan en la actividad de una enzima. El efecto de la concentración de hidrogeniones, o sea, el pH, y determinarán el pH óptimo ustedes. Voy a variar también la cantidad de enzima para ver cómo influye en la velocidad de reacción. Variaremos también la temperatura y veremos cómo actúa y a qué temperatura es que va a actuar mejor su enzima, ¿no? Y determinarán también la temperatura de inactivación. Y luego voy a variar también la concentración del sustrato para que trabaje adecuadamente o lo mejor posible ese enzima. Pero además de estos factores que me han mencionado ya ustedes, existe, y alguien más también nos dijo que la presencia de cofactores era importante y obviamente los inhibidores porque les favorecen esa velocidad de reacción, ¿no? Entonces, también ahí hay un punto importante que tenemos que ver. Entonces, entremos a hablar, a ver, Olorte, ¿cómo afectaría, según sus palabras, cómo afectaría el pH sobre la velocidad de reacción? Sí, Olortegui, ¿me doctora. escuchó? El pH, sí, ¿me escucha, doctora? Ya. Sí, sí, le escuchamos. El pH afecta a la velocidad, sí, el pH afecta a la velocidad que va a reaccionar la enzima, porque esta, por ejemplo, cada enzima tiene un pH adecuado. Un pH que se quedó ahí y se fue, creo. A ver, el Ortiz se fue, ¿no? Ya. A ver, Flores, vamos. Sí, doctora. Por ejemplo, en el caso de la pepsina, que vamos a poder encontrarla a nivel gástrico, trabaja de forma adecuada en un medio ácido. Entonces, su pH es de 1.5, pero si va a 9, entonces su actividad disminuiría. Entonces, con eso podemos decir que las enzimas trabajan a un determinado pH, ¿no? A un determinado pH.
todas las enzimas tienen un pH adecuado al cual tienen que trabajar. Y que generalmente estos pHs tienen que ver con el medio en el que se produce. Por ejemplo, su compañera mencionaba la pepsina. La pepsina trabaja adecuadamente un medio ácido, porque justamente allí en el estómago tenemos un medio ácido, y por lo tanto ahí es donde está, al ser secretada en ese medio, es ahí donde trabaja. Y entonces cuando ustedes hagan su gráfico vamos a encontrar que presentan una máxima velocidad de reacción en ese momento, será el pH adecuado, ¿no? Para ellos. Por ejemplo, acá la fosfatasa alcalina, su pH óptimo sería 9, para la pepsina su pH óptimo sería 1.5, ¿no? Entonces, hoy determinarán ustedes el pH óptimo para su enzima. Con respecto a la temperatura, a ver, Ortiz podría decirnos cómo afecta la temperatura sobre la velocidad de reacción. Uh-huh. Ya. Respecto a la temperatura. Les estoy escuchando. Sí, respecto a la temperatura. ¿Qué va a pasar? La velocidad de reacción aumenta en cuanto aumenta la temperatura. Ajá, la velocidad de reacción va a aumentar conforme aumente la temperatura, ¿no? Uh-huh. Sí, señorita Lorte, y no se preocupe, si le escuché, le tomé en cuenta también. Vamos a ver. Si el señor nos dice eso, ¿no? A ver, Alvarado, no, Vilches, con Vilches. El señor Ortiz nos dice, si el señor Ortiz nos dice que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción, yo tendría este gráfico, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con Vilches, con No, Ortiz? llega hasta un punto máximo que, si no me equivoco, es hasta 40, y después la velocidad de reacción empieza a caer. Ajá, muy bien, así es, ¿no? Porque estamos hablando de enzimas acá. Lo que nos dice Ortiz puede cumplirse siempre y cuando la naturaleza de los sustratos sean sustancias químicas, las cuales sí se ven favorecidas por un aumento de temperatura y sigue aumentando. Pero acá estamos hablando de enzimas. ¿Y por qué sucede que en una enzima, Blas, por qué sucede que en una enzima disminuye esa velocidad de reacción? O Fernández, o Villafuerte, o Córdoba, que no han participado aún, por favor. Ajá, Alvarado tampoco. Sí, bueno, a ver, Alvarado. A ver, Córdoba nos ha prendido el micrófono. Espéreme, Alvarado, por favor. No perdamos esta oportunidad. Córdoba. Vamos. Ya. Uy. Sí, ¿me escuchas? Oye, no lo escucho. Más o menos, sí. Sí, porque ahorita me está queriendo sacar de la plataforma. Sí, doctora, dejó de compartir pantalla. Sí, yo estoy tratando de volver a compartir. No sé por qué está mala la señal. Ya. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice Córdoba sobre la temperatura? ¿Por qué? Sí, no, yo preguntaba. ¿Por qué? Yo preguntaba a Córdoba, parece que está entrecortada su comunicación. Estaba preguntando era por qué en este caso la velocidad de reacción disminuye, ¿no? Cuando hablamos de enzimas. A ver, Fernández, a ver, díganos. Sí, doctora, lo que pasa es que la enzima se va a desnaturalizar a mayor temperatura, es decir, que va a perder su estructura y por eso no va a funcionar. Así es, ¿no? Pierde su estructura de la cruz
y de la Cruz. Sí, doctora. Bueno, ya. Pierde su estructura, hay un cambio de la estructura. ¿Y qué ha sucedido ahí? ¿Por qué decimos que hay un cambio en Lo su que pasa, estructura? doctora, es que al haber mucho aumento de temperatura se van rompiendo los enlaces. Eso hace que pierda su estructura necesaria para que tenga su función. Ujú. Rompe los enlaces, ¿verdad? Al romperse los Sí. enlaces, la estructura cada vez cambia de conformación de una mayor a una menor. Entonces se va haciendo como que más de lo tridimensional que estaba, Se se hace va más volviendo lineal. más lineal, ¿no? Por ese aumento de temperatura. Muy bien. Entonces, ustedes lo que van a hacer en la práctica justamente para el efecto de la temperatura es determinar cuál es la temperatura óptima para su enzima, graficando actividad enzimática versus temperatura. Yo puedo obtener un gráfico de esta naturaleza y generalmente para las enzimas deberíamos eh, tener una temperatura óptima de 37 grados. Diferente es si estoy hablando de la actividad de una bacteria la cual pues puede resistir altas temperaturas, ¿no? Y su actividad máxima, como vemos, está dándose a 75 grados. Es diferente. Ahora, ¿qué pasa con si yo varío la cantidad de sustrato? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo afecta sobre la velocidad de reacción? A ver, nos falta Villafuerte. Pernia. Pernia sí ha participado. Cancino parece que no. A ver, Villafuerte. Bueno, doctora, al ver más concentración de sustrato, va a aumentar eh, una, el- ay, la acción La de la velocidad de enzima, reacción y va a y la aumentar la actividad velocidad de del... reacción. Ajá. Ujú. Aumenta. Entonces, a medida que yo aumento la concentración del sustrato, vemos que se favorece la velocidad de reacción, ¿no? Y acá tenemos dos representaciones, las cuales, la primera es de Michaelis-Menten, que han ustedes visto en la teoría, ¿no? Y esa es la forma del gráfico que se va a presentar. A medida que yo aumente la concentración del sustrato, vemos que la velocidad va en aumento, luego se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Eso ustedes me van a explicar ahora que hagan su práctica. Con sus datos que les voy a dar, me van a explicar, ¿no? Esta representación de Michaelis-Menten también me sirve para determinar el KM, ¿no? Determinando primero la velocidad máxima. Creo que se ha congelado mi pantalla. ¿Ven que muevo mi puntero? No, No se doctora. ve. No, no se ve, doctora. No No, se ve, entonces doctora. voy a, voy a cambiar de red, ¿ya? Porque estoy así desde hace un buen rato y no. Vamos a ver si funciona mejor la otra red.
Bien, regresé, me demoré mucho. Me tuve que salir para volver a entrar porque no se podía. A ver. Bien, voy a compartir la pantalla. Esperemos que ahora no se complique tanto. Ahí está. Nos habíamos quedado en la representación de Michaelis Menten, ¿no? Entonces les decía de que ya luego ustedes me van a explicar por qué decimos que llega un momento en el cual la velocidad se vuelve constante. Entonces, gracias a esta representación ustedes van a poder determinar el km. Determinando primero velocidad máxima, luego la mitad sería la velocidad media, a esa velocidad media cuánto vendría a ser la concentración, y por lo tanto esa concentración será el km, ¿no? Entonces km va a ser igual a la concentración en la que la velocidad máxima se ha vuelto a la mitad. Eso es km. Y ya sabemos por teoría que el km, a mayor km, hay menor afinidad de la enzima por el sustrato, y a menor km, mayor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Okay. También han visto la representación de Laing-Weberburg, en la cual graficamos la inversa de la velocidad, la inversa de la concentración, ¿no? Tenemos una representación lineal, comportamiento de esta manera, la cual se puede proyectar con, intercepta con los dos ejes, ¿no? Esos interceptos, acá, viene a ser la inversa de la velocidad máxima. Por ahí determinamos velocidad máxima, y acá sería la inversa del km, pero con signo negativo, y también podemos determinar km de esa manera. Entonces, ustedes ahora, como en el gráfico que van a hacer la representación de Michaelis Menten, y van a determinar allí el km experimental, ¿no? Ahora que les voy a dar los datos. Bueno, también me he mencionado los cofactores que van a ayudar a la velocidad de reacción. Claro, de alguna manera ese cofactor ayuda a que la enzima tenga mayor actividad, ¿no? Muchas veces ayudan a activarse esa enzima. Algunas enzimas pueden tener actividad sin ese activador, pero aceleran o vuelven a tener mucho mejor actividad si es que hay presencia de ese activador. Eso lo vamos a ver en la reacción enzimática que vamos a ver la siguiente semana, en la cual hacemos reaccionar sin el cofactor y con el cofactor. Y vamos a ver una diferencia de actividades ahí. Bueno, existen cofactores inorgánicos y los orgánicos, ¿no? Dentro de los inorgánicos tenemos estos iones metálicos, por ejemplo, o dentro de los orgánicos vamos a tener sustancias orgánicas derivadas de vitaminas, como la coenzima A, el NAT, el NADP, el grupo M, por ejemplo. Bueno, y que sabemos de los sustratos y de la enzima que utilizaremos hoy en nuestra clase. A ver, Cancino, que todavía no ha participado, ¿nos puede hablar sobre la albúmina, Cancino? Sí, doctora. Yo sé de que la albúmina es la proteína más abundante en la sangre. También sé que estas proteínas están ubicadas en los linfocitos y que es sintetizada por el hígado. Muy bien, Flores. Y la albúmina está en forma abundante en mi organismo. ¿Usted cree que, pues, para utilizar en mi práctica, yo he sacado una muestra de sangre para obtener albúmina de ahí? ¿O de dónde podemos obtener, ¿no?, de manera más fácil la albúmina, sin que, pues, tener que obtener demasiada sangre? Porque van a ver ahora que necesito, pues, bastante mililitros de albúmina, ¿no? Por experiencia, 25 mililitros más o menos. ¿A quién le dije? Bueno, Córdoba, a ver, dígame, Córdoba.
Del huevo, doctora. Del huevo, ¿verdad? El huevo tiene en su clara, tiene abundante cantidad de albúmina también, o albúmina decimos. Entonces, justamente de allí es de donde yo voy a obtener mi solución de albúmina para esta práctica. Y de la pepsina, ¿qué conocemos de la pepsina? A ver. Ajá, vamos a ir con Olortegui. Ya sí, doctora. La pepsina es una enzima que va a ser elaborada bueno, va a provenir del pexinógeno, que este es elaborado por las células principales del estómago para luego, por medio ácido, se va a convertir en pepsina. Y es una enzima digestiva. Ajá, muy bien. Secretada por las células principales como pepsinógeno y después se activa mediante el ácido clorhídrico. Eso es lo que vamos a tener primero, ¿no? Activado la pepsina, actúa sobre, en realidad, no va a actuar exclusivamente sobre albúmina, sino sobre todas las proteínas que yo ingiero en la dieta, ¿no? Sobre todo este grupo de sustratos, distintas proteínas que voy a ingerir en la dieta. Entonces, ¿y cómo hace su acción o cómo ejerce esa acción? Pues al ser una endopeptidasa, la pepsina rompe enlaces internamente de la estructura de la proteína, o sea, si esa larga cadena de aminoácidos que están unidos mediante enlaces peptídicos tiene por ahí en medio de la estructura un aminoácido aromático que es justamente por donde puede romper la estructura de la pepsina, ahí es donde actuará. De tal manera que cada vez las estructuras se acortan, ¿no? Se vuelven péptidos más pequeños. Y así empieza la digestión de esas proteínas a nivel del estómago. Ya luego, más adelante, las enzimas pancreáticas se encargan de toda esa digestión, finalmente liberando esos aminoácidos que necesitamos liberar. Muy bien. Entonces, esto es lo que voy a realizar hoy. Hemos dicho que voy a usar un sustrato que es la albúmina y la voy a obtener de un huevito. Y vamos a utilizar la enzima pepsina para la práctica. Esa pepsina sí lo puedo comprar, es un reactivo que lo preparamos en el laboratorio y por lo tanto entrará en contacto con el sustrato, la albúmina, y lo degradará. Ahora, inicialmente la solución de albúmina que yo le voy a colocar en mi tubito de ensayo tiene una lechosidad, tiene una coloración blanquecina, así como la leche, ¿no? Así de blanco es. Claro, ustedes lo ven gris en este momento, pues no puedo poner blanco en un fondo blanco, ¿no? Pero para darle una intensidad he querido ponerlo así. La cual, esa solución de albúmina, sin haberle colocado todavía la enzima, la puedo llevar a leer en el espectrofotómetro y me va a dar una absorbancia, que yo le voy a denominar absorbancia inicial. ¿Sí? Y luego ya que yo le coloque la enzima a trabajar sobre ese sustrato, la enzima degradará al sustrato en un producto. Y yo como observo esto, porque voy a ver que ese sustrato cada vez se va desapareciendo, de tal manera que da lugar a la formación del producto. Físicamente en los tubos lo que voy a ver es que hay un cambio de esa lechosidad de mayor a menor, ¿no? O sea, cada vez se vuelve más transparente, así es, cada vez se vuelve más transparente esa solución. Pero claro está de que va a estar influenciada por la enzima que yo coloqué y esa enzima a su vez va a estar influenciada por los factores o condiciones que yo también le esté dando, ¿verdad? Porque ustedes me han dicho que le puedo dar un pH adecuado, que le puedo dar una temperatura adecuada, que le puedo dar un tiempo de incubación adecuado. Entonces, si le doy todas esas condiciones, va a trabajar lo mejor posible y degradará mucho más a ese sustrato. Entonces, este sustrato ya degradado acá formó el producto y por lo tanto
yo puedo ahora llevarlo al espectrofotómetro y determinar su absorbancia. Por lo tanto, para mí va a representar la absorbancia final. Entonces, la diferencia de estas absorbancias, inicial menos final, representará para mí cuánto ha tenido de actividad esta enzima. O sea, la actividad enzimática será la diferencia de la absorbancia inicial menos la absorbancia final. Bien, estos son mis materiales que voy a utilizar. Necesito albúmina, pepsina, carbonato de sodio, que ahora van a entender en dónde lo utilizaré, y ácido clorhídrico para dar el pH. Esta es mi solución de albúmina. Si lo ven allí, una solución blanquecina, no lechosa, como una leche. ¿Qué he hecho? He hervido un huevito, la clara de huevo, luego lo he licuado y luego de licuarla lo he filtrado y por lo tanto ahí está mi solución de albúmina. Entonces haré 4 experiencias hoy. El efecto del pH. Ay, dice, ¿qué dice? Doctora, ¿y por qué se tiene que sancochar en vez de usarlo en forma líquida? Porque es la forma en que nosotros la consumimos. Bueno, sí, algunos se comen el huevo crudito, ¿no? Pero muchas veces lo sancochamos, o casi siempre lo sancochamos o lo freímos para consumir. Ahí no quiere decir que la albúmina se haya... Claro que sí se ha desnaturalizado por la cantidad de calor que se ha usado, pero la cadena polipeptídica de esa proteína sigue siendo albúmina, de todas maneras, ¿no? Pero ya una estructura seguramente más abierta, más abierta. Es lo que comemos en realidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, a ver, vamos a ver acá. Para realizar esta experiencia, el efecto del pH, yo hago lo siguiente. Voy a tomar 5 tubitos de ensayo, ¿sí? Cada uno de esos tubitos va a estar a distinto pH, como ven acá, 1, 1, 5, 6, 9, 5 y 11, 5. Ese es el factor que yo estoy variando. Todos los demás van a seguir siendo los mismos en las mismas cantidades en todos los tubos de ensayo. Por ejemplo, de albúmina en estos 5 tubitos estoy agregando la misma cantidad, o sea, el sustrato no está variando, ¿no? 5 mililitros. Lo que sí estoy variando es el pH, como hemos dicho, y para dar ese pH, que esa solución esté a ese pH, yo le estoy agregando ácido clorhídrico, acá en este primer tubo, 2 mililitros. Entonces llega a un pH de 1. Y luego en el segundo le estoy agregando medio mililitro nada más, con 1.5 de agua para que tengan el mismo volumen. Y entonces el pH ya es menos ácido, 1.5. Después en el tubo 3 le estoy agregando solo agua destilada. Como está con la solución de albúmina, llega a un pH de 6. En el caso del tubo 4 le estoy agregando carbonato de sodio. Ya es otra sustancia, esa sustancia ya es alcalina, ¿no? Tiene un pH básico de 9.5. Es 0,5 de carbonato con 1.5 de agua. Y en el último solo le agrego carbonato de sodio. Entonces el pH aumenta mucho más, 11.5. ¿No? Entonces lo que tengo acá, en estos 5 primeros tubos de ensayo, es sustrato a distintos pHs. En el tubo 6 voy a colocar la enzima. La enzima es la pepsina. La pepsina. 20 mililitros. Estoy teniendo por separado tanto enzima como sustrato, ¿no? Sustrato está en estos tubos y en el sexto tubo la pepsina. Y también voy a preparar un tubo blanco, que le voy a denominar blanco.
¿Qué estoy colocando en ese tubo blanco? Estoy colocando albúmina, 5 mililitros, y estoy colocando agua destilada. En este tubo no le voy a agregar enzima, nunca. En los 5 tubos que he preparado inicialmente sí. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo lea absorbancias de este tubo blanco, para mí representará absorbancia inicial que habíamos conversado ya. Y cuando leas las absorbancias de estos 5 tubos de ensayo, después que agregue la enzima, serán las absorbancias finales. ¿Ok? Para ir ubicándonos. Pero hasta el momento tengo sustrato separado de la enzima, que está acá. Entonces el procedimiento continúa y lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. A ver si ustedes, no sé, a ver si mejora. Acá. Ahí están mis materiales, si ya se los había presentado, ¿no? Mis materiales que necesito para preparar mi batería de tubos de ensayo. Acá yo tengo mis tubitos listos para poder medir la solución de albúmina, que ya lo tengo acá, una cantidad, ya lo tengo. Y así voy midiendo todo lo demás, ¿no? Todo lo que necesitamos, que ya habíamos leído en el cuadro anterior. Entonces ya tengo mi batería de los 5 tubos de ensayo, estos 5, con albúmina, con solución de albúmina, con ácido, con carbonato y agua que le corresponde. En el tubo 6 dijimos que colocamos la enzima, 20 mililitros, ahí está llena de la pepsina. Y el tubo blanco, este, es la solución de albúmina con agua destilada. Muy bien. Lo que toca ahora es llevarlos a incubar en el baño María. Por separado se están yendo primero a incubar durante 37 grados centígrados, a 37 grados centígrados durante 5 minutos, los 6 tubos de ensayo. Están adoptando, en otras palabras, esa temperatura de 37 grados centígrados por separado. Y luego los voy a unir, o sea, voy a agregar la enzima sobre el sustrato. En el tubo 6 que tenía la enzima, yo cojo 3 mililitros de enzima, 3 mililitros de enzima. Y les voy a agregar desde el tubo 1 hasta el tubo 5, 3 en cada tubito. Estoy colocando entonces la misma cantidad de enzima, la misma cantidad de sustrato. Lo que he variado es el pH. Y así mezclados ya, ¿no? Mezclo bien y llevo a incubar. Nuevamente al baño María, que es este, que ya les presenté en la primera clase. Allí se van a quedar durante 5 minutos a esta temperatura. Bueno, está 36,9, casi 37. Allí. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que la enzima está actuando sobre el sustrato, ¿no? Para dar lugar a la formación del producto. Ojo que no he puesto al blanco. Miren que no he puesto al blanco encima, ¿no? No he puesto. 5 minutos más. Todos los tubos han sido sometidos al mismo tiempo de incubación. Todos los tubos han sido sometidos a la misma temperatura, ¿no? Y lo sacamos. Lo sacamos y nos vamos al espectrofotómetro y lo vamos a leer a una longitud de onda de 420 nanómetros. Ahí está. Calibrado el equipo y listo para leer mis tubos de ensayo. Cuánto de luz o cuánto de absorbancia me da, incluido el blanco, ¿no? Incluido la absorbancia del blanco. Muy bien, ahora vamos a ver esos resultados. En los resultados yo voy a tener lo siguiente. Acá está. Estos fueron los pHs a los cuales han sido sometidos cada tubito de ensayo. Y leímos la absorbancia en el espectrofotómetro, incluido el blanco. Y lo que toca es que ustedes determinen la actividad enzimática. Vamos a ver de este primer tubo cómo se obtuvo la actividad enzimática. Hemos dicho que tengo que restar absorbancia inicial menos la final. Entonces la absorbancia inicial para ustedes va a estar representada en este tubo blanco, ¿verdad? Absorbancia inicial, tubo blanco, 1,644. Y la absorbancia final será 0,294, que es la que
hemos leído después de que ha reaccionado con la enzima. La diferencia es 1,35, que es lo que yo he colocado acá. De esa manera obtenemos todas las absorbancias. De ahí graficamos la actividad enzimática versus el pH. Del gráfico que les salga, ustedes tendrán que interpretar. Yo les daré absorbancias, le voy a dar estas a los pH respectivos y determinarán ustedes actividad enzimática. Ya saben, considerando este blanco y restando de cada uno de los tubos. Utilicen siempre comas, no se olviden, no puntos, porque si no, no sale el gráfico. El segundo experimento es el efecto de la concentración de la enzima. Entonces ya en nuestra mente debe estar que lo que voy a variar es la cantidad de enzima que voy a poner en esos tubitos de ensayo. Los demás parámetros siguen igual. Acá tengo 4 tubitos más el tubo blanco, a los cuales le estoy agregando la misma cantidad de sustrato, 5 mililitros al albúmina. Le estoy agregando 0,5 mililitros de ácido clorhídrico, o sea, tienen el mismo pH, ¿verdad? Tienen el mismo pH. Agua solamente es para completar el volumen, que al final todos los tubos de ensayo tendrán un volumen de 10 mililitros. En el tubo 5 estoy colocando la enzima. Igualmente está por separado, ¿no? Sustrato de la enzima, por separado. Por separado se van a ir a incubar durante 5 minutos a 37 grados centígrados, igualmente para que adopten esa temperatura. Después de ese tiempo de los 5 minutos, vamos a coger del tubo 5 y añadir la pepsina que tiene este tubo 5 a los tubos 1 al 4 estas cantidades. 0,5, 1, 2 y 3 mililitros. En el tubo blanco, como ven, no he agregado enzima. Entonces esa es mi absorbancia inicial cuando lo leo. Después de agregar la cantidad de la enzima que hemos indicado, vamos a incubar durante 5 minutos a la misma temperatura. Entonces acá todos tienen la misma temperatura de 37 grados y todos tienen el tiempo de incubación. Igual. Pasados los 5 minutos, yo detengo la reacción llevando los tubos a agua con hielo, para que no siga ejerciendo acciones enzimas sobre el sustrato y llevar a leer en el espectrofotómetro a 420 nanómetros. Calibro mi equipo, leo las absorbancias del tubo blanco y de cada uno de los tubos, considerando el tubo blanco como la absorbancia inicial y la absorbancia de los 4 tubos, absorbancia mínima. Restan y por lo tanto les da la actividad enzimática, ¿no? Acá están los datos con los que van a trabajar, absorbancias que han salido a esta cantidad de mililitros que yo agregué de enzima, restan la diferencia de este tubo blanco menos cada una de las absorbancias, le da actividad enzimática, grafican actividad versus concentración. Igualmente interpretaremos ese gráfico. Para el efecto de la temperatura, acá sí, bueno, vamos a tener 2 series de tubos. La serie número 1, los cuales se encuentran el tubo A hasta el 5A, ¿no? Y el tubo blanco. ¿Qué estoy colocando? Estoy haciendo cómo afecta la temperatura sobre la velocidad de reacción. Entonces la temperatura a las cuales vayan a ser incubadas los tubos de ensayo va a cambiar. Y los demás parámetros, como el caso del sustrato, en cada tubo es la misma cantidad, no he variado. El pH es la misma cantidad, no he variado. El agua destilada, bueno, para dar volumen. Finalmente,
En el tubo blanco agrego 4 de agua destilada, ¿no? Para tener el mismo volumen en todos los tubos. En la serie 1 ya la explicamos acá y este vendría a ser la serie 2. En la serie 2 tengo también 5 tubitos de ensayo. A esta serie le voy a llamar la serie, bueno, tubos B, ¿no? Si estos eran los A, estos son los B. En cada uno de estos tubitos voy a agregarle enzima, 1 mililitro de enzima. O sea, la enzima también está en la misma cantidad. Entonces yo voy a trabajar en parejas mis tubitos de ensayo. Voy a tener el tubo 1A y 1B, 2A y 2B. Ojo que la enzima está en el tubo chiquito, miren ahí, ¿no? 4A, 4B y 5A, 5B. Y solito se ha quedado mi tubo blanco. ¿Ok? Entonces, en parejas vamos a trabajar como sigue. Así. Acá está. Voy a llevar mis pareja de tubos 1 en agua con hielo, o sea, a baja temperatura. 0 grados debería ser lo ideal. Pero bueno, ahí está a baja temperatura. El 2A y el 2B se queda a temperatura ambiente. En la pareja 3A, 3B se queda a 37 grados centígrados. La pareja 4A y 4B va a ser sometidas a 70 grados. Fíjense que estoy calentando agua y con un termómetro estoy regulando. Para que vaya a 37 grados, ya sabemos que el baño María lo regulo a 37 grados centígrados. Y la pareja 5A y 5B lo debo llevar el 5A a 37 grados centígrados y el 5B a 100 grados centígrados. Allí se encuentran por separado la enzima del sustrato y están adoptando las temperaturas que estoy indicando. Después de los 5 minutos, yo voy a agregar mi enzima sobre mi sustrato, allí. O sea, el tubo pequeño lo vaso al tubo grande. Todos en simultáneo y en el mismo lugar donde estamos, ¿no? 1A y 1B mezclamos y volvemos a agregar allí. Él se queda solito. El 2B se agrega al 2A, mezclamos y se queda ahí en la gradilla en temperatura ambiente. El 3A, 3B agregamos, remezclamos y lo ponemos nuevamente al baño María. 4A y 4B se mezclan y se queda en el baño de 70 grados. Y el 5B se vacía sobre el 5A que estaba en el baño María, recuerden, pero ahora lo vamos a dejar en el a 100 grados, ¿no? Cuando el agua hierve. Ahí. 5 minutos van a estar allí. Por separar, digo ya mezclados, ¿no? Entonces estamos viendo cómo va a actuar esta enzima sobre el sustrato cuando están sometidas a 0 grados, a ambiente, a 37, a 70 y a 100 grados. Pasaron los 5 minutos y todos los tubos se van a ir a agua con hielo. Acá, agua con hielo. Hasta que yo pueda leer en el espectrofotómetro. Ahí está mi espectrofotómetro calibrado a la longitud de onda necesaria. Por lo tanto, voy a colocar mis tubos de ensayo dentro del equipo y me va a dar la absorbancia, ¿no? Tanto de los 5 tubos ya mezclados como del tubo blanco. Entonces, mis resultados van a ser los siguientes. Ahí está. Yo ya tengo absorbancias de los 5 tubos más el blanco, las temperaturas a las cuales fueron sometidas para determinar actividad enzimática. Resto el blanco menos cada uno de los tubos y me representa actividad enzimática, gráfico versus la temperatura, y ese gráfico ustedes van a interpretar. El experimento es el efecto de la concentración del sustrato. ¿Qué voy a hacer acá?
voy a variar, ¿no?, la cantidad de sustrato. Por lo tanto, voy a tomar 7 tubos de ensayo y le voy a colocar albúmina en cantidades que van en aumento de 1 mililitro, como ven ahí. Agrego ácido, la cantidad de medio mililitro en todos los casos, o sea, tendrán el mismo pH, y el agua aislada sí voy a variar porque al final es para dar un volumen de 10 mililitros en todos los casos. Bien, en el tubo 8 tengo encima la pepsina, 5 mililitros, igualmente por separado. Entonces, acá ustedes observan que no tengo tubo blanco, no hay tubo blanco, ¿no? Porque lo que estoy variando es el sustrato, entonces en todos los casos va a ser distinto, por lo tanto no puedo tener 7 blancos, ni un blanco. Lo que tengo que hacer es leer las absorbancias de cada tubito de ensayo antes de hacer nada, ¿no? Leo las absorbancias y esa absorbancia va a representar para mí la absorbancia inicial, antes de haber reaccionado la enzima sobre el sustrato. No. El proceso continúa porque yo tengo que incubar los 8 tubos de ensayo, primero por separado. Luego que pasó los 5 minutos, agrego medio mililitro de la enzima del tubo 8 a cada tubo de ensayo del tubo 1 hasta el 7. Mezclo, nuevamente incubo a 37 grados durante 5 minutos y de ahí lo saco a agua con hielo, hasta que yo lea en el espectrofotómetro las absorbancias y por lo tanto esta segunda absorbancia que he leído por cada tubo de ensayo será la absorbancia final. Por lo tanto, esa diferencia igualmente representará la actividad enzimática. Y estos ya son mis resultados. Acá está la absorbancia inicial de cada tubo, la absorbancia final, los mililitros a los que fueron sometidos y la diferencia de esas absorbancias representa actividad enzimática. Graficamos actividad enzimática versus mililitros de sustrato. Igualmente allí en el gráfico me van a indicar primero la interpretación y luego cómo determinar el KM. ¿Okay? Bien, entonces hemos terminado. Vamos a dejar de compartir y voy a formar los grupos de trabajo para pasar a darles el archivo con el cual van a trabajar. Veamos. Ya. Bien, paso por sus grupos.
Ok, a ver, he visto que han terminado. Voy a compartir el archivo y vamos a empezar a la explicación. Ujú. Bien, a ver, ahí está. ¿Quién ha trabajado en el efecto del pH? Acá está. Araceli, De la Cruz, Blas y Villafuerte. A ver, ¿quién de ustedes, señorita, empieza a explicarnos? Oh. Creo que siguen en los... Ah, sí, siguen. Pues, allá. Ya. Oh, yo estaba hablando con ustedes pensando que estaban ya en la sala principal. A ver. Bien, han trabajado De la Cruz, Blas y Villafuerte. A ver, ¿quién nos quiere explicar qué ha pasado con el efecto del pH? A ver, Villafuerte, ¿qué dice usted? Sí, lo que nos dice la gráfica, o sea, los resultados es de que bueno, en sí la teoría nos dice que la enzima depende mucho del pH, o sea, y cada enzima tiene su propio eficacia, depende de su pH preferido, ¿no? Entonces, aquí vemos que el pepsinógeno tiene una eficacia en, en este punto de acá, con el pH de 1.5, o sea, muy ácido, y ahí es donde se va a ver una eficacia de que está totalmente saturado el sustrato por la enzima. Y de ahí, entre más alcalino se vuelva, se va disminuyendo su eficacia y se va a desnaturalizar. Ya, a ver, Villafuerte. ¿Quién más está acá? Blas y De la Cruz. A ver, Blas. Y De la Cruz. Usted, Blas o De la Cruz, a ver, ¿ustedes esperaban que salga el pH óptimo de su enzima a 1.5 y por qué? De la Cruz, dígame. Sí, doctora, porque el pH óptimo para la pepsina es 1.5. 1 punto y se cortó. 1.5, Que el ¿no? el pH óptimo de la pepsina va a ser 1.5. Si no, no se activaría y estaría como pepsinógeno. Claro. Eso esperábamos, que nuestro pH salga así, ¿no? Esta gráfica nunca pudo, o digamos, se me ocurre de repente que haya salido de esta manera, ¿no? Sería imposible para pepsinógeno. En todo caso, para otra enzima sí sería posible, pero ese es el pH adecuado. Blas también trabajó en esta gráfica, ¿no? Para considerarlo. Vamos a pasar ahora a el efecto de la concentración de la enzima. A ver, han trabajado Fernández, ajá, Alvarado y Ortiz. Vamos. ¿Quién empieza a explicar? A ver, Alvarado, ¿qué dice usted? Sí, doctora. Bueno, para empezar, hemos realizado el cálculo de nuestra actividad enzimática, donde hemos usado primero la fórmula que conocemos de actividad enzimática es igual a la absorbancia del tubo blanco menos la absorbancia de cualquiera de los 4 tubos. Y ahí es donde realizamos los cálculos del tubo 1 y del tubo 2. Bueno, también mi compañera iba a complementar un poco y al finalizar mi compañero iba a realizar la interpretación de la tabla. A ver, sigamos.
vemos que también en el gráfico y se va a poder presenciar de que va a ser directamente proporcional. Esto quiere decir que a medida que avanza o a medida que aumenta la cantidad de enzimática, también lo va a hacer la enzima. No, a ver, ¿quién depende de quién? ¿La actividad enzimática depende de la enzima o la enzima depende de la actividad enzimática? Todo Ella va a misma. depender de la enzima. Claro. Así es, a medida que Sí, Ortiz, dígame. así es, o sea, a medida que la cantidad enzimática va aumentando, la actividad enzimática también lo hará. Por lo tanto, es directamente proporcional. Lo que también podríamos destacar sería de que no solo se necesita la enzima, sino también el sustrato para que esta cantidad, esta actividad enzimática aumente. Claro, tendríamos que tener la consideración de que la cantidad de sustrato sea lo suficiente para que este siempre sea proporcional, ¿no? Ese aumento. Sí, es correcto. A ver, vamos ahora a la temperatura con sus compañeros. Wow, ya. Flores, Córdoba, Olortegui y Olortegui. A ver. Olortegui también. Vilches y Cancino. Ya. ¿Quién empieza? A ver, Cancino, usted. Doctora, hemos realizado la diferencia entre la absorbancia inicial con la absorbancia final de cada tubo y luego lo pusimos en el cuadro para que se dé este gráfico. Y aquí está entre 25 y 50, supongo que está por aquí, el 40, el 30. Como esto sucede porque en la serie número 2 que hemos utilizado la enzima, que sería la pepsina, y el sustrato, que es que está en la serie número 1, estos en conjunto actúan para hacer la actividad enzimática, ya que la pepsina, al ser una sustancia proteica, tiene que actuar en una temperatura adecuada y luego cuando llega a su punto máximo, comienza a desnaturalizarse, ya que, como lo dije, tiene que actuar a una temperatura adecuada y aquí es donde se rompen los enlaces y por ser una proteína, cambia la estructura y de terciaria baja secundaria, luego primaria y así. Y esto es lo que está pasando aquí. Vamos a pedir a Córdoba que participe. Córdoba, ¿cuál ha sido la temperatura adecuada para que actúe su enzima? Sí, doctora, es de 37 grados. Ahí no se mira bien, pero se necesita, o sea, actúa la temperatura normal es de 37 grados porque eso es lo que es nuestra temperatura normal, ¿verdad? Pero si fuera una temperatura más, pues sería una bacteria, entonces, entonces la oxigenación no puede actuar más, entonces debe Claro, actuar más nosotros, en nuestra temperatura. claro, nosotros no podríamos tener este gráfico de esta manera, ¿no? No. Aunque a veces cuando hacemos la experiencia y hacían los chicos la experiencia, les salía una temperatura adecuada a 70 grados para su enzima. La máxima actividad lo representaban a 70 grados, porque, bueno, algo les falla, se equivocaron y salió a esta temperatura, pero no es la que debe, ¿no? No es la que debería. Olortegui era usted. Ahora vamos a ver Vilches o Flores. Sí. No, pero no he hablado. La que habló fue Córdoba. Olortegui no habla. Ya, Olortegui. Entonces. Bueno, su compañera dijo de que una vez que superaba la temperatura por encima de la óptima,
su enzima se desnaturalizaba, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sucede, señorita Lortegui, cuando la enzima está a baja temperatura? Porque de esto ya hemos hablado bastante, pero de este otro extremo Y, por ejemplo, no ahí se va a inactivar la enzima, va a estar ¿Qué quiere decir inactivada. que se inactive? O sea que no va a cumplir su función, pues, o sea, no, Ujú. claro, no va a cumplir su función. No hay acción, ¿verdad? Porque eso No. estamos observando incluso porque la actividad enzimática es mínima acá. No tiene actividad enzimática. Y, a ver, Flores quiere decirnos algo. Ujú. Señorita Flores, ¿cómo usted haría que este proceso se revierta, o sea, que esta enzima tenga funcionalidad? Para que la enzima pueda reactivarse, doctora, ¿me escuchó? Le escucho, pero le escuché una parte, creo, pero yo escucho más alrededor del ambiente que a usted, para que Ya, la enzima... le repito, o sea, la enzima sí puede volver a reactivarse en caso de que se aumente la temperatura. De esta manera la enzima puede volver a tener actividad. Ya, claro, eso no le escuché. Entonces yo vuelvo a hacer que esta enzima funcione si yo le aumento la temperatura, ¿verdad? Entonces este proceso sí es reversible porque la enzima está intacta acá, no ha sufrido cambio estructural, cosa que en este otro extremo sí sucede. Por lo tanto, digo yo que en este caso la enzima o este proceso de desnaturalización no es reversible, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la última experiencia. Acá han trabajado Albino, Díaz y Pernia. A ver, ¿quién nos empieza a explicar? Sí, doctora, ¿podría empezar a explicar yo? Ya, Bueno, la Pernia, actividad, Pernia. sí, para hallar el cálculo de este Excel, hemos hecho, para hallar el cálculo de la actividad enzimática, hemos restado la absorbancia inicial menos la absorbancia final en todos los tubitos, como puede ver, ¿no? Y entonces hemos obtenido un resultado, por ejemplo, en el tubo 1 hemos obtenido el resultado que es 0,1, y eso hemos hecho en todos los tubitos. Luego le hemos pasado ya a la tabla. Perdón que le interrumpa. Acá ustedes tienen 2 absorbancias por cada tubo. Recuerdan que es diferente a sus compañeros que tienen un tubo blanco. Entonces, ya colocó a la tabla. ¿Y qué más me iba a decir? Ya le hemos colocado en la tabla y nos hemos percatado de que a mayor sustrato aumenta la actividad enzimática. Como puede ver, en un inicio aumenta, ¿no? Sube, pero llega un punto máximo que ya no cambia. Por más sustrato que aumentes, ya la actividad enzimática se mantiene constante. Que eso lo vimos a partir del tubo 5. Ok, sí, por acá, ¿no? Sí. Ajá. A partir Ya, del tubo 5 Díaz. se vio. A ver, vamos a empezar con Díaz. ¿Qué está pasando, sí, Díaz, acá? ¿Por qué se está manteniendo constante la velocidad de reacción? Ok, la velocidad de reacción no aumenta porque ya, porque en sí las enzimas se van a saturar sus sitios activos, por lo tanto el sustrato ya no va a encontrar alguna enzima para poder formar este complejo y pues la velocidad va a ser siempre la misma. Claro, ¿no? Por más que yo agregue sustrato, siempre va a encontrar la misma cantidad de enzima. Esa enzima ya está saturada, decimos, y por lo tanto la velocidad no va a aumentar. Se mantiene simplemente, ¿no? Constante. ¿Y quién faltaba? A ver, alguien más estaba en este grupo, Díaz, Pernia y Albino, creo. Sí, doctora. Ajá, ya. Albino, entonces,
¿cuánto sería el km para esta experiencia? Si asumimos, claro, que lo que he graficado acá es velocidad de reacción y por este lado concentración, que en realidad he graficado actividad enzimática y volumen, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser su km? Ya, ahí usaríamos, según Michels-Menten, usaríamos, que el km va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2. Entonces, la velocidad máxima sería 0.4, sobre 2 sería 0.2. Ya. ¿Y entonces su km es 0,2? Así es, doctora. ¿Están de acuerdo sus compañeros? No sé, 2. alguien que no esté en el No, grupo 2 va a igual. ser el km, perdón. 2, ¿por qué 2? ¿Por qué 2? Porque esa va a ser su concentración, su... Ajá. Claro, porque a 0,2 en todo caso le corresponde de concentración 2, ¿verdad? 2. Sí. Eso es km. Ahora, digo yo, esta concentración es km, por lo tanto. Bien, hemos terminado entonces. No sé si tienen alguna pregunta.